Bienvenidos a una nueva Bueno, conferencia virtual del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, en homenaje a un aniversario más de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Ahora tenemos la conferencia virtual de un análisis del comercio internacional y las perspectivas que se tienen para Bolivia. Varinia, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a a todos los presentes. Vamos a dar inicio con esta conferencia. Para las palabras de bienvenida, le voy a ceder el micrófono al licenciado Pedro Feraudi, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado, tiene la palabra. Licenciado, disculpe su micrófono, por favor. Bien, muy buenas tardes. En principio quiero hacer llegar mis agradecimientos al licenciado Marcelo Montenegro, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, el tema que nos va a exponer ahora es el análisis del comercio internacional y perspectivas para Bolivia. Licenciado Marcelo, estamos muy contentos de tenerle aquí en la sala. Nosotros estamos cumpliendo un año más de vida, estamos con los 82 años ya en nuestra universidad y por eso es que estamos haciendo este ciclo de conferencias y qué bueno que usted nos colabore con esta participación. Sabemos de su gran experiencia, sabemos de la capacidad que tiene y en ese entendido, licenciado Marcelo, yo sé que esta charla que nos va a dar va a ser de mucho provecho, especialmente para nuestros estudiantes, pero también para los docentes de nuestra facultad y de nuestra carrera. En ese entendido, licenciado Marcelo, yo quiero hacerle llegar mis saludos y, lógicamente, darle la bienvenida a esta nuestra sala y esperamos que este primer contacto que tenemos con usted pueda prolongarse a lo largo del tiempo y tenerle permanentemente en este tipo de charlas para nuestra carrera. Muchas gracias, licenciado Marcelo. Bienvenido y podemos ir adelante con esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Feraudi. Si me permite, licenciado Marcelo Montenegro, presentarlo. Es nuestro expositor, Master Science Marcelo Montenegro, economista. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés, docente titular de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente saludar al director de la carrera de Economía, al licenciado Pedro Feraudi, también al licenciado Omar Botelo, a Carlos, a Luis y Varinia, y a todos los docentes y asistentes y estudiantes asistentes a esta charla denominada la economía internacional en Bolivia, la economía internacional y perspectivas de largo plazo, ¿no? Quisiera comenzar brevemente explicando que Bolivia se ha movido en un escenario muy complejo, causado por el tema del coronavirus este año 2020. Eso ha ralentizado sin duda alguna el comercio internacional. La actividad económica mundial también ha tenido un shock real y también en cierta medida financiero y también sanitario de magnitudes insospechadas, que ha ralentizado toda la actividad de comercio marítimo, aéreo. Entonces, eso nos ha golpeado también porque Bolivia es un país exportador de materias primas y también necesita importar insumos, materias primas, tiene que importar capital y también bienes de consumo. Por lo tanto, es un escenario muy adverso. Si me permiten la pantalla para un poco compartir
con ustedes la presentación de hoy día. Entonces, en alguna parte vamos a irnos al Excel, porque como les comentaba al director de las dos carreras, he tenido un percance con mi otra máquina, así que en algún caso vamos a ver en vivo y en directo algunas de las gráficas que les quería mostrar. Entonces, esta mi presentación es Análisis del Comercio Internacional y Perspectivas para la Economía de Bolivia. Felicitar de manera cordial por sus 82 años a toda la Facultad de Ciencias Económicas, que incluye la carrera de Economía e Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Oruro. A ver, la idea de esta presentación es muy breve. Tenemos la situación de la economía mundial, características estructurales del sector externo de Bolivia, tipo de cambio y competitividad y algunas conclusiones. Bueno, si vemos lo que está ocurriendo actualmente en la actividad económica mundial, veremos que el Producto Mundial de tener una performance de funcionamiento de 2,8% el 2019, las proyecciones nos indican que va a terminar con una tasa de variación porcentual negativa de 4,4%. Estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional, para luego tener una tasa de crecimiento del 5,2%. Entonces es una situación de caída en B, ¿no? Entonces el Fondo Monetario prevé de que va a haber una caída en el 2020 para luego rebotar la economía y volver a crecer el año 2021 al 5,2%. Para economías avanzadas, esta performance es más compleja porque el golpe para ellos ha sido muy fuerte, 5,8% la variación negativa, y la recuperación va a ser importante, pero no tan fuerte como para todo el Producto Mundial. En cambio, economías emergentes y en desarrollo tendrán también una performance negativa este año de menos 3,3 en su variación porcentual, para luego tener un aumento de la actividad económica positiva en una variación del 6%. Para la zona de América Latina, que es lo que nos interesa, el 2019 no creció nada y el golpe en el producto ha sido muy fuerte, o va a ser muy fuerte, del 8,1%. Ya para la economía boliviana lo vemos en menos 11%, para luego tener un rebote, según las proyecciones del Fondo Monetario, en una tasa de variación del 3,6%. Entonces, viendo este escenario, este año la vamos a pasar relativamente muy mal por todo este escenario adverso que es causado por el problema del coronavirus, ralentización del comercio y de la actividad económica, el desempleo masivo que se están dando en muchas economías del mundo. Pero parece, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, que en la medida en que las expectativas de encontrar una vacuna contra el coronavirus y adicionalmente las medidas para fomentar la actividad económica desde el Estado y que eso sea internalizado por los agentes económicos de manera positiva, va a permitir una recuperación importante en el mundo, en la región y también para las economías avanzadas. Si vemos la producción industrial y ventas minoristas, esto desde finales de diciembre del 2019 y comenzando en enero de 2020, vemos que para muchas economías avanzadas ha sido un golpe muy fuerte, especialmente para la India, ¿no? El otro que ha sufrido muy fuerte es Francia, como también lo ha sentido de esa misma manera China, pero China, si ven, ha tenido una caída y una recuperación
relativamente inmediata. Otras economías, la parte más fuerte del golpe de la pandemia les ha ocurrido en el mes de abril para luego relativamente ir recuperando el valor de producción industrial y sus ventas minoristas. También hay otros indicadores de la actividad mundial para comparar lo que ha estado ocurriendo entre el 2017 y 2020 hasta agosto. Vemos que la producción industrial sí ya venía con una desaceleración, pero la caída a partir del problema del coronavirus ha sido mucho más fuerte como para golpear el producto de la actividad mundial muy fuertemente el año 2020, y hay una leve recuperación que se nota a finales del mes de agosto. De la misma manera, los volúmenes mensuales de comercio mundial, que es lo que nos interesa, han caído en mayor magnitud de lo que ha caído el producto, porque obviamente algunas economías que tienen una parte de la producción dedicada al mercado interno, bueno, en cierta medida han podido rápidamente volver a recuperar esos mercados, pero los mercados externos no han sido fáciles de revitalizar, de tal manera que la caída ha sido fuerte, pero también se nota que hay una recuperación, ¿no? Entonces, también los pedidos nuevos en manufacturas también han tenido fuerte caída, porque justamente estas manufacturas, su transporte es a través del comercio marítimo y aéreo y terrestre. Entonces, en la medida que ha habido distanciamiento social, cierre de fronteras, esto se ha ralentizado de manera muy peculiar y particular, de forma negativa y muy fuerte. Por lo tanto, vemos que la caída en esto ha sido más fuerte, pero también se nota que puede haber una recuperación importante a finales del 2020. De la misma manera, podemos ver los índices de respuesta que ha tenido el gobierno, las medidas sanitarias, el índice de rigor y el índice de respaldo económico, que han sido muy fuertes en todos estos índices para el momento más fuerte del pico de la pandemia en las economías avanzadas, fundamentalmente, y eso se ha ralentizado también en la medida que la economía mundial y regional se ha ido recuperando. También vemos ahí una caída en las materias primas, especialmente de los hidrocarburos, del petróleo, fundamentalmente de entrega inmediata. Este año, por abril, hemos llegado a registrar por primera vez en valor de existencias del estocamiento de barriles de petróleo un valor negativo, o sea, un precio negativo, algo como que te pago para que te lo lleves. Entonces, ha sido algo inaudito, inusual. De la misma manera, el precio de los alimentos ya venía de caída, pero el golpe no ha sido tan fuerte. Y en los metales ha habido un fuerte descenso, pero también una fuerte recuperación, fundamentalmente por el tema de la cotización del oro, ¿no? En momentos de incertidumbre, generalmente en los mercados de activos internacionales se recurre fundamentalmente al oro como un activo de refugio y por lo tanto su cotización empieza a aumentar. Generalmente esto se da en ambientes de incertidumbre, y generalmente esto ocurre con el precio del oro. En el tema de la inflación mundial, para dar una referencia del marco donde nos estamos moviendo, la inflación al precio del consumidor ha caído, eso significa que ha habido deflación en muchas economías, y también la inflación subyacente, la que elimina los componentes en la canasta de energéticos y alimentos, también ha mostrado que se ha ralentizado mucho la economía y eso ha golpeado seguramente a los precios, y el índice ha capturado una deflación entre, vamos a pensar, enero y junio para volver a tener una performance de recuperación. Entonces, vean este ambiente complejo,
de alta intensidad en términos negativos de caída de la producción mundial, caída del nivel de comercio internacional, de indicadores de inflación. Aquí no presento el desempleo, pero porque eso habría que mirarlo para varias economías y la idea del tema no meritaba mirar mucho esto, pero seguramente se imaginarán si está cayendo el producto, tiene que estar cayendo también seguramente el nivel de empleo. Basta mencionar que Brasil tiene ya 10 millones de desempleados, Estados Unidos va por los 40 millones también, Colombia 3,5 millones, en Chile también van por los 2 millones, o sea, es una situación muy complicada para todas las economías del mundo. Nosotros ya vamos por el 9% de desempleo, entonces eso significa que la actividad económica ha pasado una alta factura en términos de cobertura de empleo, salarios y actividad económica. Si me permiten también, quisiera mostrarles, ya pasando al punto 2, que son las características estructurales, quisiera pasar a mostrarles una planilla de Excel, donde aquí muestro cómo ha evolucionado el valor de las exportaciones desde el año 92 en millones de dólares, ¿no? Noten que esta performance ha sido más o menos plana hasta, vamos a pensar, mayo del 2003, lo voy a un poco aumentar para que ustedes lo puedan ver mejor. Y de ahí en adelante, o sea, desde mayo del 2003 ha habido un aumento importante en el volumen y valor, pero este es el gráfico del valor de las exportaciones medidos en millones de dólares. Y noten que eso se ha dado en un entorno de precios de commodities y materias primas en aumento. Vale decir que si ustedes miran la evolución de los precios de los commodities, metales, productos agropecuarios, ven metales y precios de hidrocarburos, es a partir del 2003 que ocurre esto. Creo que hay alguien que está dibujando en la pantalla, le pediría por favor que no lo haga porque distrae, digamos, la presentación que estamos dando. Bueno, entonces vemos la performance del funcionamiento de la economía boliviana en términos de su valor de exportaciones, donde llega a un pico en junio de 2014 con un valor de 1.213 millones de dólares, para luego caer fuertemente. Han habido dos caídas, una acá en el año 2009 por la crisis financiera internacional, pero la caída más pronunciada se ha dado Licenciado, mil disculpas que le corte. Estamos observando solo el PowerPoint, no estamos observando la otra presentación. Lo siento, ¿qué habrá pasado? A ver, ¿ahora sí? Perfecto, en este momento Ya. sí. Muy bien, entonces, gracias. Repito que entre enero del año 92 hasta mayo de 2003, o sea, en un periodo de 10 años, el valor de las exportaciones en millones de dólares ha estado más o menos estable en un ratio de 100 millones en promedio, ¿no? Las exportaciones es una variable de flujo, ¿no? Entonces, es a partir de mayo del 2003 que este comportamiento empieza a variar con una tendencia ascendente. Obviamente el año 2009 por la crisis financiera internacional hay un remesón del flujo de exportaciones, pero que luego vuelve a recuperarse hasta encontrar un pico el año 2014 en junio con una exportación de más o menos de 1.210 millones en promedio, para luego caer casi a la mitad, a 527 millones. Y mantenerse en una media de 730 millones hasta más o menos
pensemos diciembre del 2019. Y en febrero del 2020 ha habido todavía un comportamiento similar para luego caer estrepitosamente hasta mayo del 2020 casi a la mitad de lo que exportábamos en este otro ciclo bajo de exportaciones, que eran más o menos 730 millones. Entonces, caemos a 240 millones para luego recuperar un poquito acá a 563 millones. Y ese es más o menos el escenario por el cual está el flujo del volumen o flujo del valor de exportaciones en millones de dólares. Pero hacer una explicación simplemente de aquí subió, bajó, y eso es economía de aeropuerto, ¿no? Porque los controladores de las torres de control, lo único que te dicen en sus registros es subió, bajó, subieron 20 aviones, bajaron 30, y eso no es contundente, no es consistente con la explicación. Vayamos a mirar un poco, si me permiten, quisiera mostrarles la composición que tiene las exportaciones de Bolivia. Para ello he preparado un cuadro que, en base a la información del INE, que recientemente ha dejado en su página web respecto a las exportaciones de Bolivia, entonces voy a hacer aquí una ampliación para que ustedes vean. Esto es, como dicen, en vivo y en directo. Esta es información a septiembre del 2020 y he tomado únicamente los septiembres, porque esa es una comparación a 12 meses, y quisiera mostrarles un poco la estructura de las exportaciones de Bolivia en millones de dólares. Noten que Bolivia exporta varios productos que podemos, pero la exportación se concentra, yo diría, en 6 productos: castaña, gas natural, mineral zinc, mineral plata, productos derivados de soya, oro metálico y en algún momento la quinoa, pero no lo he considerado acá, para que vean cómo es la estructura de las exportaciones. Noten que en grupos de años, entre el 92 y 95, el promedio que Bolivia exportaba era de 90.2 millones de dólares. Noten que si yo hago la suma de estos 6 productos, aquí abajo representan como 45 millones, casi la mitad de este 90. O sea, el 50% de las exportaciones, estimados asistentes virtuales a esta charla, representan estos 6 productos. O sea, está concentrado las exportaciones en 6 productos. Y obviamente el resto en una otra diversidad de productos. Pero llama la atención en la estructura de exportaciones que estos 6 productos sean los que de manera importante agrupen la mitad o casi la mediana de las exportaciones de Bolivia. Si pasamos a la franja del año 96 al año 99, de la misma manera, suma 56 millones de estos 146. Y aquí más abajo lo vamos a ver en términos ya de porcentajes. Pero noten que la evolución de nuestras exportaciones se ha ido casi duplicando cada 4 años. De 90 a un poquito aquí a 146, no es una duplicación casi perfecta, pero aquí se ralentiza fuertemente entre el año 2000 y 2003. Fue la crisis asiática la que golpeó el año 97 el flujo de capitales en el mercado asiático. Ello golpeó a Rusia, Rusia golpeó a Brasil y Brasil nos golpeó a nosotros. Eso ocurrió en el interín de casi 2 años, y las exportaciones bolivianas entre el año 99 y 2000 se paralizaron. Nosotros estábamos exportando incluso camisas a Brasil, y muchos compatriotas bolivianos ya tenían incluso textileras ya implementando allá en Brasil, que hacían nexos con una industria textil aquí en Bolivia.
y lamentablemente por la devaluación de la moneda brasilera, el real, eso nos causó un golpe muy fuerte en la competitividad de exportación de textiles fundamentalmente. Ahora, entre el año 2004 y 2007, esta dinámica cambia y empezamos a exportar casi el doble, mucho más que el doble, 319.5 millones de dólares en promedio en ese periodo. Para el promedio entre el 2008 y 2011, eso se vuelve a duplicar y es 671, y para el periodo 2012-2015 otra vez hay una duplicación no perfecta, pero muy cercana a ello, de 1.014 millones de dólares. Ha sido, creo que, la parte más fuerte de exportaciones del ciclo externo exportador boliviano, para luego parecerse a las exportaciones del periodo 2008-2011, lo que significó el periodo 2016-2020, con 708.4 millones en promedio. Estas cifras quiero que las tengan un poco en la cabeza porque solo comparar, digamos, 2020 con el 2019 y eso con el 17, como que se esfuma en nuestra cabeza, pero si vemos en estos periodos de más o menos 4 años, cada 4 años la duplicación de el valor de las exportaciones, nos damos cuenta de la performance del funcionamiento de las exportaciones. Viendo esto en términos porcentuales y de participación, lo que les quería mostrar es que entre estos 6 productos, esto suma 50% exactamente, y el 50% son los otros productos. Entre el 96 y 99 parecía que se estaba diversificando un poco más las exportaciones, pero no mucho, porque la suma aquí de estos 6 productos solo representan el 38,9%. Entre el 2000 y 2003, esto se mantuvo entre más o menos igual 40%, pero entre el 2004 y 2007 noten que estos 6 productos aumentan en un 70%, o sea, en su participación del valor de las exportaciones en 71,5%. O sea, 71.5, o sea, casi cercano a 3/4 representan la exportación de estos 6 productos. El 2008-2011 eso se intensifica mucho más, siendo 86%. 2012-2015 esto llega a 82%. Y entre el 2016 y 2020, casi el 98%. Noten que solo mirando estos 6 productos, o 7 productos, ya nos damos cuenta de cómo es la estructura de las exportaciones de Bolivia. Entonces, alguien podría querer hacer un análisis de las exportaciones de Bolivia rápidamente y tendría que fijarse en estos 7 productos que casi representan casi el 98%. Esa es una de las realidades estructurales de nuestro comercio internacional referido a las exportaciones. Creo que esto va dando una idea a los asistentes de cómo es el comportamiento, la estructura, y que esta a veces se intensifica o permanece en el tiempo. ¿Y ello por qué? Es importante dar razones de aquello. En la medida que los precios de las materias primas van aumentando en el tiempo, obviamente hay una tendencia a la primarización. Eso le ha ocurrido no solo a Bolivia, le ha ocurrido a Brasil, que es uno de los países que tiene un Producto Interno Bruto muy importante. Hace unos 10 años estaba ocupando el 5º lugar a nivel mundial en Producto Interno Bruto, y el efecto del aumento del valor y precio de las materias primas han hecho que Brasil tenga una reprimarización. También, obviamente, ese efecto no solo le ocurrió a Brasil, le ocurrió a Bolivia, le ocurrió a Chile. Chile también es una economía que exporta fundamentalmente materias primas, cobre.
Entonces también a ellos les ocurrió eso. Colombia, que exporta café o petróleo también. Ecuador, que es exportador también de petróleo pesado. Entonces, Perú, que también tiene mucho de minería. Entonces, la región en sí tiene una estructura muy ligada a la exportación de materias primas. Y esta es una cuestión estructural. Me voy a aquello porque si ustedes se ponen a pensar en Canadá, nadie me creería si yo les comento que hace 100 años atrás Canadá era un país estrictamente minero, no era industrial. Canadá tenía una industria minera floreciente y le costó mucho ir cambiando la vocación productiva, muchas décadas, para llegar a tener la configuración que tiene hoy día. Canadá, un país industrial, está entre los G7. Nadie podría imaginar que Canadá hace 100 años era un país minero. Entonces nos llevamos la idea de que en Montreal está una de las ciudades industriales más importantes del mundo, pero 100 años no era así. Entonces vean esos elementos de estructura económica que son difíciles de modificar de la noche a la mañana. Requieren, digamos, elementos de inversión extranjera, planificación, elementos para ir sustituyendo ciertas industrias con otras. Por lo tanto, esto está configurando la realidad que tiene el país. Si me permiten, también ustedes me avisan si pueden mirar la pantalla. Quiero compartir también otro archivo. Si me permiten, a ver si lo puedo mostrar. Es el de las importaciones. Y yéndonos a también la performance de las importaciones, ustedes ven en este gráfico desde enero del 92 hasta septiembre de este año, que es la última información, también el flujo del valor de las importaciones en millones de dólares tenía un valor estacionario cercano, digamos, a los 178. Recuerden que también para ese mismo periodo las exportaciones en promedio tenían un valor de 100 millones, para luego también ir aumentando en el tiempo la tendencia creciente de las importaciones hasta llegar a un pico en octubre del 2014 de 1081 y luego tener un descenso a otro nivel estacionario de más o menos 832 o 780 millones y una caída muy fuerte este abril del 2020 a 295. Y tener los últimos valores o datos en 590 millones. Quiero hacer énfasis en que este comportamiento se debe a que Bolivia es una economía que no produce sus bienes de capital en la mayoría de sus industrias y actividades económicas. También importa insumos y materias primas para dinamizar la actividad económica en varios sectores, especialmente el sector agropecuario y manufacturero. Entonces, Bolivia, en la medida que quiera producir más, va a tener que importar más hasta que en algún momento pueda ir produciendo sus propios insumos. No voy a hablar de los bienes de capital, los tractores y demás maquinaria y equipo para las distintas industrias, pero podríamos ir viendo probablemente de ir pensando en una sustitución de algunos insumos, y ese sería un tema especializado que no es el motivo de esta charla concretamente. Entonces, si tenemos una mirada mercantilista y recurrimos al pensamiento económico, alguien de esa escuela se escandalizaría al ver esto, ¿no? Al decir, no deberemos importar
eso va a afectar nuestra balanza comercial, porque una de las ideas de los mercantilistas es que la riqueza proviene de la acumulación de activos o metales. Entonces, y en la medida que un país exporte y obtenga esas divisas o esos metales e importe menos, es más rica. Esa es la visión mercantilista. En el caso de Bolivia, para generar más producción o tener mayor productividad, tienes que necesariamente recurrir a la importación de bienes de capital, insumos productivos y materias primas. Por lo tanto, es una falacia pensar de que Bolivia, cerrando las fronteras a la importación, le va a ir bien. Inclusive, esta caída de las importaciones es resultado de la caída de la actividad económica. En la medida que se ha ralentizado la producción manufacturera, la producción minera, la importación de insumos para esas industrias ha caído y aquí se refleja eso. Entonces van muy aparejados. Haciendo el análisis de la misma manera de los promedios, esto también es muy interesante y sorprendente, uno puede pensar que Bolivia utiliza sus divisas para comprar cosas superfluas como tal vez tablets, iPhones, en una gran mayoría del uso de sus divisas, pero no es así. Des en cuenta, pero antes de entrar a la composición como tal, que este flujo ha ido aumentando y se ha ido duplicando también cada 4 años. De 104.5 millones de dólares hemos pasado entre el 92-95 al 96-99 a 207,9 millones. En el año 2000 y 2003 hay una caída muy fuerte del flujo de importaciones. ¿Por qué? Porque se cae una de las industrias importantes, que es la industria textilera, se caen también otras actividades económicas, entramos en un periodo de recesión en el año 99 y 2000, para luego volver a aumentar este flujo de importaciones, en la medida que también la economía boliviana aumentaba su recuperación en el aparato productivo, a 225.5 millones en el flujo de importaciones. Entre el año 2008 y 2011 esto también vuelve a duplicarse aproximadamente a 528 y de ahí parece que llegamos a estar en un estado más o menos estacionario de 750 millones entre el periodo 2012, 2015, 2016, 2020. Y podemos rescatar entre los ítems más importantes, yo diría que están bienes de capital para la industria, bienes de capital para la agricultura, ahí están materias primas y accesorios para el transporte, construcción y agricultura, materias primas y productos importados, combustible y lubricantes y productos conexos. Recuerden que Bolivia es un país gasífero, no es un país que tenga muchos líquidos en sus campos hidrocarburíferos, por lo que se hace necesaria la importación de diésel y de gasolina. Y también obviamente están los bienes de consumo duradero y no duradero. Acá en la estructura quisiera mostrarles de participación de estas importaciones. Quisiera establecer también que si hacemos la suma simplemente de las materias primas y bienes de capital, no de los de consumo duradero, que eso podemos pintar, quién sabe, con este color amarillo para que tanto duradero como no duradero, vemos que en la estructura solamente entre materias primas y bienes de capital para el periodo 92-95 se importaba el 77.8%. 78% son estos insumos productivos. Si hacemos lo mismo para el periodo 96-99, es 79%. Si hacemos lo mismo para el periodo 2000-2003, es idéntico. Si hacemos aquello para el 2004-2007, sigue siendo la estructura 77%. 2008-2011 es 76%.
2012-2015, esto es 76%. Y 2016-2020 para septiembre, o sea, son medidas anuales, pero de septiembre a septiembre, 74.8%. O sea, 3/4 partes del valor de las importaciones son dedicadas a estos ítems de materias primas, productos intermedios, combustibles, capital para el sector agropecuario y para la industria. Y casi el 25%, esa estructura no ha cambiado mucho, está entre el 22% y 25%. Entonces, eso nos lleva a pensar que tenemos es un sesgo a importar bienes de capital y materias primas, y en 3/4 partes, y casi en 1/4 parte en estos bienes de consumo duradero y no duradero. Entonces, podemos ya hacer un balance de cómo han ido estas fuerzas y mirar cómo se ha comportado la balanza comercial. Entonces, si me permite, aquí tenemos la balanza comercial. Ahí están nuestras dos gráficas. No sé si lo pueden ver, creo que no. Déjenme volver a compartir la pantalla. Ahí está. Se ve los gráficos anteriores, tanto del flujo de valor de las exportaciones y el flujo de valor de las importaciones, ambos en millones de dólares, desde enero del 92 a septiembre de 2020. Y vemos que en este periodo de estacionariedad de ambas variables, vemos también una balanza comercial negativa, también más o menos estacionaria, en un valor de aproximadamente 50 millones de dólares. Para luego generar un superávit comercial entre aproximadamente marzo del 2004 hasta noviembre del 2014. Casi 10 años de superávit comercial con algunos pequeños picos de déficit comercial transitorios, y es a partir ya desde noviembre de 2014 que empezamos a registrar el déficit comercial, aproximadamente en un promedio de 200 millones de dólares. Esto está configurando toda la estructura del comercio internacional de Bolivia, que era el motivo de esta charla. Mostrarles cómo se ha configurado la composición tanto de nuestras export como de nuestras import. Y a veces hay que mirar estos elementos que yo les he señalado, porque si uno, digamos, entra a analizar todos los ítems de importaciones y todos los ítems de exportaciones, que puede ser bastante interesante también para una investigación o una tesis de grado, probablemente nos perdamos en el bosque. Hay que mirar, mirando cada árbol. Es mejor tener una perspectiva global del sector externo mirando estos elementos. Le pediría a Selimán que por favor no nos ponga grafiquitos en nuestra pantalla. Le pediría ese favor. Gracias. Entonces, yendo a el tercer punto de la exposición, que era relacionado al tipo de cambio y la competitividad, que es el otro punto que yo quisiera plantear, que está relacionado con esto. Hay que mirar varias cosas. Como, si me permiten compartir una pantalla y mostrarles cómo visualizo este tema, uno debería imaginarse la idea común o volver a retrotraer la idea común que hay entre los economistas y también en otras ramas, como que se habla de que devaluando la moneda nacional, el exportador va a ser más competitivo. Y la verdad que eso es un tema que hay que analizarlo. No es un tema tan directo como para afirmar directamente si eso
va a ocurrir de esa manera. Por ejemplo, si uno considera la estructura de una empresa exportadora en sus ítems importantes, uno se va a dar cuenta que uno de los elementos importantes son los salarios, obviamente, de los trabajadores. Otro ítem importante puede ser los costos financieros que tenga la empresa, el transporte como tal y las ganancias que quiera tener esa empresa. Pensemos una empresa exportadora de vino. Esta empresa exportadora de vino, digamos que está vendiendo más o menos su vino a $4. Y para hacer fácil los cálculos, pensemos que el tipo de cambio es 7 bolivianos por $1. Pensemos que de esa estructura de $4 o 28 bolivianos que le cuesta producir y que incorpora incluso el markup que quiere ganar esta empresa, y que llevando al mercado exportador, pensemos una botella de vino, lo vende en $4. Queremos incentivar a este exportador a vender más vino devaluando la moneda. Pensemos que llevamos esto a 7.50, una devaluación muy importante, y esta devaluación de 7.50 le permite ganar a nuestro exportador algo más. Podría llevar, quién sabe, estos ítems, si está recibiendo $4, pero ahora tiene que hacer a 7.50, está ganando 2 bolivianos más. O sea, que llega a obtener en Bolivia 30 bolivianos, ya no 28. La gran pregunta aquí es, ¿qué va a hacer con esos 2 bolivianos? Una idea, digamos, es que les diga a sus trabajadores, miren, ahora ya por este nuevo tipo de cambio, yo podría compartir con ustedes un poco esas ganancias, aumentándoles sus salarios. Obviamente eso no jamás va a ocurrir. Seguramente que esos 2 bolivianos van a ir a aumentar su utilidad, y por eso le gustaría a cualquier exportador mejorar su utilidad. Pero entonces, ¿dónde queda la idea de la competitividad? Vayamos ahora a su mercado de vinos, digamos que vende esto en algún mercado asiático o en un mercado de América Latina, y él está vendiendo, como les decía, en $4. Los 2 bolivianos podría utilizarlos para seguir recibiendo los 28 bolivianos en su estructura original, pero usar este diferencial de 2 bolivianos como para no recibirlos, pero dedicarlos a rebajar en el mercado internacional el precio del vino, ser más competitivo, eso es lo que quiero decir. En vez de vender en $4, podría ahorrar 50 centavos de dólar y venderlo en 3.50. Esa idea es buena, es interesante. Bueno, la teoría microeconómica nos dice que hay una relación inversa entre precio y cantidad, pero para ver si la rebaja del precio es óptima, en la reacción tenemos que analizar la elasticidad, precio de la demanda. Si la rebaja del precio hace que la cantidad demandada aumente en mayor proporción, eso le va a generar más ingresos. Pero si la rebaja del precio solo le aumenta en menor proporción la cantidad demandada, se da un balazo en el zapato. Porque no solamente va a ganar menos por los nuevos vinos que está vendiendo, sino por la antigua clientela a la que le vendía a $4. Ahora les tienen que vender a 3.50. Entonces, para que la competitividad funcione con esa lógica, deberíamos nosotros razonar y analizar, por ejemplo, en el caso del vino, la elasticidad a precio de la demanda. Probablemente sea inelástico el mercado del vino, donde este productor y exportador está vendiendo, de tal manera que aunque rebaje a 3.50, la demanda no aumenta mucho, porque hay otros factores distintos a la competitividad de precios, que es la competitividad
por diferenciación. Ustedes han llevado en economía internacional el tema de competencia por diferenciación. Hay otras, ahí están los modelos de Krugman, de la competencia monopolística. Entonces, ustedes tendrían que analizar esta elasticidad, si realmente está reaccionando de esa forma, para que realmente el estímulo de devaluar la moneda nacional, y eso se traduzca en términos del tipo de cambio real, también en una depreciación del tipo de cambio real que ayuda al exportador de vino, eso es susceptible de un análisis producto por producto. Pero cuando devaluamos a veces la moneda, no estamos devaluando solamente para el exportador de vino, lo estamos haciendo para otros, eso va a afectar a otros productos que tal vez tengan mercados inelásticos, o sea, no les va a aumentar la competitividad para nada. Por ejemplo, nuestras exportaciones de gas o nuestras exportaciones de productos mineros, metálicos, ¿reaccionan al tipo de cambio? No, no lo hacen. Esos productos tienen sus propias cotizaciones, los minerales y los productos metálicos. Y en el caso del gas, el precio está indizado a 4 fuels, de tal manera que sigue más bien la fluctuación del precio del crudo, del barril del crudo de petróleo, de tal manera que nosotros no vamos a volver más competitivos en la industria exportadora de gas o de minerales. Probablemente lo podamos realizar o podamos generar eso en la industria manufacturera, textil, pero eso es susceptible de un análisis producto por producto. Uno no se puede lanzar así a lo loco, decir, devaluar la moneda para generar una competitividad artificial de la noche a la mañana. Creo que eso no es factible y requiere un análisis de qué productos son susceptibles a aquello. Entonces necesitamos estudiar muy bien los mercados donde se exporta, la estructura de competencia de estos productos, para tener una idea de cómo reacciona la elasticidad precio de la demanda a esta rebaja del precio, que viene por el tipo de cambio real, ¿no? Ahora, la devaluación o depreciación nominal de la moneda nacional, que se puede traducir en una depreciación real del tipo de cambio, podría tener, quién sabe, la idea de que se encarecen también las importaciones. Dense en cuenta que si yo importaba un quintal de harina, vamos a pensar, o una carga de quintal de harina en $100, eso hoy día me costaba entregado, digamos, al panadero en el horno a 696 bolivianos. Pero si hay una devaluación nominal de la moneda a 7.50, a 7.5, bueno, voy a seguir importando la bolsa, el quintal de harina o ese grupo a $100, pero aquí va a costar adentro 750 bolivianos, o sea, de 696 ha pasado a 750. Eso está implicando un aumento del precio. Estamos importando algo de inflación. Más aún si el precio de la bolsa del quintal de harina aumenta todavía en el mercado internacional de 100 a $110, porque uy, ahí peor la cosa. Una de las ideas es de que puede haber una sustitución, el tipo de cambio real obligaría a sustituir a los que compran productos importados por productos nacionales. La pregunta es, ¿ustedes creen que Bolivia, dada la estructura que les mostré de importación de materias primas, insumos químicos, capital para el sector agropecuario y manufacturero, pueda sustituir fácilmente, por ejemplo, por decir, al volverse más cara la importación de un tractor, entonces vamos a sustituir con tractores hechizos hechos en el Alto o en Cochabamba? Eso es muy difícil de pensar. Entonces, también ahí hay una inelasticidad que hace que si tengamos que seguir
de alguna manera demandando estos bienes importados, obviamente en menor proporción, pero es tan inelástico que la disminución de la demanda de importación de esto casi no se nota nada. Y la salida de divisas sigue siendo fuerte. Por lo tanto, tenemos que analizar también cómo golpea en términos de elasticidad, precio de la demanda, una depreciación real de la moneda nacional en las importaciones. O sea que tendríamos que sumar los dos resultados, tanto de la elasticidad de importaciones y de la elasticidad de exportaciones, y sumando estos dos resultados, pero cuidando que la demanda de importaciones, como tiene signo negativo, le pongamos el valor absoluto. Si esa suma da más que 1, podríamos imaginarnos que en global, en promedio, podría la economía volverse más competitiva en precios. Eso se denomina en la literatura condición Marshall-Lerner. Pero un elemento que también no se considera en la literatura y en muchos estudios que he visto del propio Banco Central o de la Escuela de Competitividad de la Universidad Católica, y alguno que hemos hecho nosotros en el instituto, que está ahí en borrador, es que solo calcular las elasticidades de demanda, tanto de importaciones como de exportaciones, que serían las importaciones del resto del mundo, es un análisis tal vez un poco miope, porque también deberíamos calcular las elasticidades de oferta. Es decir, digamos que al productor de vino lo hemos vuelto competitivo, con la rebaja de $4 a $3.50. Y nuestro exportador de vino se siente muy feliz porque la demanda de su vino, vamos a pensar en un mercado asiático, ha reventado. Entonces se siente feliz, piensa que la medida de devaluar la moneda ha sido acertada y él va a producir mucho más vino. Pero al querer producir más vino, se encuentra con ciertas inelasticidades de oferta. Tiene que generar más viñedos, tiene que tal vez tener más tierras, mayor agua, mayor riego, tener tal vez ampliar su bodega, transporte, los medios de transporte también tienen que ampliarse. Y entonces, hacerlo de la noche a la mañana no aumenta así rápidamente la competitividad. La gente en los mercados donde él vende está demandando, quiere más vino a $3.50, pero se da cuenta el exportador que no tiene la capacidad de reaccionar a él. Ese es uno de los problemas de la estructura productiva de Bolivia, tanto en la quinoa y en algunos productos manufacturados, que a veces tenemos que juntar producción con Perú para poder hacer frente a la demanda de ciertos productos. Y eso ocurría, son experiencias reales, cuando un exportador de chamarras va a una feria en Italia, unas chamarras de cuero, que la vende muy buena calidad y dicen, qué buena esta chamarra, excelente. Hablemos de negocios, le dicen al productor y qué futuro potencial exportador. Y le dicen, bueno, nos interesan mucho sus chamarras, queremos tener un flujo de importación de las mismas desde su país, más o menos al año de unas 50,000 chamarras. Nos interesa bastante y ahí nuestro exportador dice, no, yo no puedo producir eso, yo tengo un pequeño taller y de 12 operarios, tendría que trabajar con mis compañeros, acordar un poco el tema de la calidad, de los diseños que les gusta, pero también tendríamos que ver el tema del cuero, de las curtiembres, y empiezan a ver ahí algunos cuellos de botella en la parte de oferta. Por lo tanto, para que se cumpla la condición de que la devaluación real de la moneda nacional tenga el efecto de generar mayor competitividad, no solo es mirar las elasticidades de demanda, sino las elasticidades de oferta, que deberían ser casi infinitas para poder reaccionar rápidamente a la demanda de vinos o de, vamos a llamar, de chamarras de cuero o del producto que ustedes quieran.
Por lo tanto, se rompe el mito de que devaluar la moneda genera automáticamente y de manera mecánica competitividad entre nuestros exportadores. Pero ¿por qué entonces el mito de decir devaluemos la moneda para mejorar la competitividad? ¿Saben por qué? Porque antes yo recibía 28 como exportador y ahora recibo 30. Y si exporto, vamos a pensar, 1 millón de botellas de vino, 2 bolivianos por 1 millón es 2 millones de bolivianos. ¿Qué me puede servir para comprarme un nuevo auto? Claro, me va a gustar como exportador y voy a decir que excelente, devalúen la moneda, eso nos incentiva a mejorar nuestro mercado, pero se están dando cuenta que en el fondo no está yendo a mejorar su competitividad, sino está yendo a mejorar sus utilidades. Entonces, créanme, estimados, que esto requiere un análisis muy profundo por parte de la academia para ir haciendo un análisis muy detallado de la estructura exportadora actual y potencial, de la estructura importadora de insumos, porque también des en cuenta que cuando generamos una devaluación real, lo que también ocurre es que ciertos insumos que estamos trayendo, digamos, a 6.96, ahora los traemos a 7 y algo, si hubiera esta devaluación de la moneda. Por lo tanto, eso encarece los costos y eso se puede trasladar al precio con el efecto pass-through, un efecto traspaso, no necesariamente de 1 a 1, pero si es, digamos, de 0,70, significa que los precios van a aumentar en una proporción fuerte. Entonces, la estructura exportadora del país tiene que mirarse desde distintas dinámicas. Pienso que hay otros elementos de análisis de lo que determina la cuestión exportadora, son el tema de mediterraneidad, distancia de los productos. Hoy los consumidores se han vuelto más impacientes, por lo tanto no están a veces dispuestos a esperar mucho tiempo y por más tal vez que solucionemos el tema de mediterraneidad, si nuestras exportaciones están en ultramar, están muy lejos, probablemente también tengamos un coste desde ese punto de vista y entonces créanme que ahí vamos a tener otro cuello de botella. Por ahí tenemos que jugarnos con la diferenciación. Bolivia tiene mucha producción orgánica que es muy valorada en Europa. Tenemos muy buena confección, no necesita eso generarse economías de escala para aquello. Probablemente es otro tipo de competencia. Pero yo con esto voy ya cerrando mi exposición. Me había gustado mostrarles el ejemplo en la pizarra, pero la verdad que no he podido acceder a la pizarra de este otro lado, pero espero que haya quedado claro la idea de que la idea de devaluar la moneda nacional para generar una competitividad puede ser incluso artificial, ¿no? Y no es automática, hay muchos elementos que hay que mirar al final de la tarde como para animarse a hacer esta medida y decir que ello nos va a llevar al éxito como exportadores. Des en cuenta que Bolivia ha devaluado su moneda por más de 20 años, desde el año 85 hasta el 2005 y 6, 2005 fundamentalmente, hasta el 2005, 20 años, y según esto deberíamos ser los reyes de la competitividad, pero no, eso no ha sucedido, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear, digamos, medidas de mejora de la competitividad, pensando simplemente que una devaluación nominal y real de la moneda nos va a llevar a una panacea inmediata. No digo que eso no pueda ocurrir, pero hay que analizarlo. Ese es el punto que quiero poner en esta charla de hoy día. Yo quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo, su atención. Espero que haya generado valor agregado a esta charla y estoy dispuesto a interactuar con ustedes con sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. En este momento, bueno, felicitarlo en primera instancia por tan buena presentación. Ha sido de mucho agrado, de mucho conocimiento. El tema tan importante que ha tocado, en especial en estos momentos que la economía es fundamental
más que todo para el país de Bolivia. Vamos a dar paso a que las personas que deseen preguntar puedan levantar la manito para que se les dé el micrófono, por favor, y de esta manera realizar unas cuantas preguntas sobre la presentación. Adelante, por favor. De igual manera, recordarles que pueden hacer las consultas por medio del chat y se dará lectura a las preguntas que tengan. Una pregunta de un asistente de Grover Dorado, dice, ¿qué le recomendaría a Arce, no? Justamente, En licenciado. términos de qué, de una devaluación de la estructura exportadora, no sé si podría eh, ampliar un poco en la recomendación. Bueno, si vamos al tema del tipo de cambio, creo que no es recomendable en este momento hacer devaluar la moneda por una sencilla razón. Eh, Hay en este momento incertidumbre, ¿verdad? De cómo se va a recuperar la economía. Entonces, la devaluación es agregar más grado de incertidumbre, porque muchos negocios no sabrían cómo revitalizar su actividad económica. Probablemente no es el momento de hacerlo, ni aconsejaría a ningún ministro de Economía hacerlo. No tiene mucho sentido, solo eleva el ruido y no sé si con eso vamos a mejorar nuestra competitividad de exportaciones, ¿no? Probablemente los tipos de cambio relativamente fijos tengan virtudes de aislarnos de shocks financieros, no así de shocks reales, pero viendo el escenario de recuperación en adelante, yo pienso que por ahí es muy acelerado y premeditado hoy lanzarse a hacer una devaluación. Yo les mostraba que en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hay una perspectiva de recuperación, hay una idea de rebote, de recuperación en B, que si es razonable y se cumple ese pronóstico, tal vez nos daríamos un balazo en el zapato hoy día ya devaluando, como lo ha recomendado el actual ministro de Economía, Branko Marinkovic, ¿no? Dice, a la larga tendrá que devaluar, dice, pero ¿fundamentado en qué? En la inexistencia o en la menor cantidad de divisas, probablemente quieran, digamos, se quiera mostrar eso. Pero si eso también es cierto, pónganse a pensar que cuando Bolivia tenía en reserva solamente 1.000 millones, me acuerdo que cuando se llegó de 960 a 1.000 millones de dólares en la gestión del profesor Juan Antonio Morales, abrieron una botella de champán en el Banco Central, ¿no? Con 1.000 millones éramos felices. Hoy tenemos una cosa de unos 5.900 millones. Creo que para el cortísimo plazo es una medida un poco alocada. Creo que no vale la pena pensar en aquello. No sé si nuestro amigo asistente de Grover Dorado le satisface. Podemos seguir interaccionando. De Sebastián Calle Ibáñez. Dice, ¿cuál es la importancia de los términos de intercambio sobre el tipo de cambio nominal? A ver, los términos de intercambio son la relación que hay entre precios de exportaciones, el índice de precios de exportaciones, entre el índice de precios de importaciones. Entonces nos está midiendo el poder de compra que puede tener un dólar exportado en términos de comprar importaciones. En la medida de que los términos de intercambio aumentan, es como que se genera
una mayor cantidad de poder de compra y obviamente hay una apreciación del tipo de cambio real y también puede ser una apreciación nominal de la moneda. Eso es porque si se ponen a pensar, no sé si puedo compartir, ojalá si me dan la oportunidad de hacer sí, no sé si puedo compartir pantalla, estoy pidiendo compartir pantalla, creo que sí, gracias, se me ha dado, hace un momentito no funcionaba, pero si uno piensa en la definición de tipo de cambio real, como, vamos a ponerlo como Q, ahí entonces ponemos el tipo de cambio nominal por precios internacionales o importables entre el nivel de precios y los términos de intercambio como precios de los exportables y precios de los importables. Pónganse a pensar que los precios de los importables, aquí abajito lo voy a poner, el precio de los importables es el precio a nivel mundial por el tipo de cambio y este precio de los exportables tiene la estructura de nuestro índice de precios. Dense en cuenta que esto que está en el numerador acá, está aquí en el denominador y esto que está en el denominador está aquí en el numerador. O sea que los términos de intercambio es como el inverso del tipo de cambio real. Y eso da la idea a nuestro amigo que me preguntaba cómo era la relación exacta entre términos de intercambio y tipo de cambio nominal. Bueno, aquí te doy una idea más o menos de cómo se da esa idea, ese fenómeno entre esas dos variables que tú me preguntabas. Ahora, si me permiten, trataré de volver a la pantalla con la que estábamos trabajando. No sé si desean hacer alguna otra consulta, estoy abierto a contestarles en la medida de mis conocimientos, todo lo que dicen. Sí, licenciado, justamente teníamos una pregunta de Ricardo Siles. Le vamos a solicitar para reactivar el micrófono, por favor. Adelante. Buenas noches, licenciado. Una consultita. Sabemos que nuestra balanza comercial está en déficit. Estamos importando tanto gasolina como diésel, ¿no? En esta última temporada ha habido una incidencia que ha tenido repercusiones a nivel de nuestro. Y tenemos también, de la misma manera, tenemos un déficit fiscal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y como recomendación, diremos, de esta conferencia que usted está emanando, sería importante de que a los hidrocarburos, tanto gasolina como diésel, tendríamos que aumentar 10 centavitos, porque no es posible que durante varios años tengamos que subvencionar y no tenemos esa posibilidad de que nuestra balanza comercial sea positiva, diremos, en estos términos y en estos ítems, como se puede decir. Usted, desde su punto de vista, considera de que estas recomendaciones de que aumentar 10 centavitos mensual, por ejemplo, porque la incidencia no va a ser en 12 meses, que sería más, o un boliviano con 20 centavos tendría que subir, pero algo tenemos que hacer, porque la crisis que se nos avecina, tanto latinoamericana como la nuestra, va a tener repercusiones muy complicadas. Necesito, quería que pueda dar algún criterio, licenciado. Gracias. Me permiten 2 segundos, voy a tratar de buscar una fuente de energía para mí. Como les comenté, había un problema de la máquina, pero ya contestándote directamente, estimado, yo te diría que viendo un poco la estructura de las importaciones de combustibles, casi de los 1.000 millones o de los 800 millones que importamos de diésel y gasolina, imagínate 1.000 millones, casi 900 millones o 850 es diésel.
y el otro es gasolina. O sea, si le ponemos 10 centavos, como tú sugieres, al tema de la gasolina o solo a la gasolina, entonces no estamos solucionando efectivamente nuestro problema. El problema está en la importación de diésel, porque es muy fuerte ese ítem. Y eso va obviamente a la estructura productiva del, del, de la parte agropecuaria fundamentalmente, pero es un insumo muy importante en la estructura productiva agrícola. Entonces, ponte a pensar que ponerle solo a la gasolina los 10 centavos, de hecho yo creo que tendría un efecto muy complejo porque hay un efecto pass-through de traslación del costo de muchos, ¿no? Un efecto de segunda vuelta, así se llama, sobre el precio de alimentos, precios de transporte. Imagínate que el poder de mercado que tienen los minibuseros, que le dirían a una familia, a los consumidores, no, no, aquí ya tienes que pagar más de 10 centavos, o sea, se aprovechan y entonces generan ahí un elemento de aumento del coste de vida. Es clave lo que tú dices, o sea, no podemos seguir subvencionando ad infinitum, ¿no? Algún momento tenemos que hacer una sustitución y ponte a pensar que la importación de automóviles eléctricos podría llegar a ser una buena solución en el mediano plazo, porque Bolivia ahora tiene un superávit de energía, primera cosa. Segundo elemento, si tú pones en la estructura arancelaria, importas automóviles eléctricos y fomentas aquello cambiando la estructura arancelaria, en el mediano plazo dejas de importar bastante gasolina. Hay estudios de aquello estimado. Esa sustitución no es muy fácil en la industria agropecuaria, ¿no? Pero hay el bioetanol, los biodiesel, que tendrían que salir de cultivos de la palma africana o de otros cultivos que podrían de alguna manera hacer esa sustitución y son aceites o combustibles, digamos, basados en la agricultura que podrían ir sustituyendo la importación de diésel. Entonces, son elementos que hay que mirar a mediano plazo, pero así en el corto plazo, digamos, la idea de eliminar la subvención, bueno, tal vez el sector agropecuario, quién sabe, lo podría soportar. Habría que mirar si ellos están en su estructura de costos, lo asimilan. Y por ahí, si lo asimilan, estimado, por ahí se puede eliminar ese subsidio al diésel y entonces ahí hay un flujo de divisas que podemos ahorrar. En el tema de la gasolina están todas estas otras medidas. Y habría que hacer un análisis de a quién favorece la subvención, a los más pobres o a los más ricos. Y hay estudios que, digamos, dicen que la subvención favorece casi a un 38% de la población más rica. Porque, bueno, tienes 4 autos y te das el lujo de dar tantas vueltas. Entonces, hay esos elementos inequitativos, ¿no? Pero retirar la subvención, creo que los ricos les dolería, obviamente, como a los pobres, pero más a los pobres que a los ricos. Eso casi estoy seguro. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, tenemos otra pregunta de Cristian Cortés. Vamos a darle la palabra. Por favor, vamos a solicitar que reactive su micrófono. Gracias, buenas noches. Y buenas noches a Marcelo. Ha sido muy clara la explicación en cuanto a la inutilidad, digamos, en este momento de hacer una devaluación. Yo soy agrónomo y como tal ando bastante preocupado desde varios años atrás ya de cómo las importaciones de productos
bastante regulares de la canasta familiar, pero que no figuran precisamente dentro de las tablas por no ser demasiado grandes. Me refiero a últimamente papa, de casi mucho tiempo cebolla y desde hace muchísimo tiempo frutas. Vienen entrando, si no es de la Argentina, pues de Chile, si no es de Chile, es del Perú. Y siempre nos encontramos con precios muy difíciles de competir. Esto, a pesar de la subvención del diésel, complica mucho la situación. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál sería la lectura de Marcelo respecto a una devaluación? ¿Cuál sería la positividad o negatividad para el sector agropecuario en ese sentido de las importaciones? Muchas gracias, Cristian. Mira, la idea, digamos, de evaluar la moneda para impedir la importación de papa o de ese tubérculo de cebolla, lo que va a generar es un aumento de precios, porque la oferta total, digamos, de ese artículo es la oferta nacional más esa oferta importada. Si tú, digamos, eliminas la importación de papa, yo que me acuerde ahorita de la estructura de oferta nacional importada y oferta aparente, así se llama, casi llegaba la papa, digamos, a cubrir casi un 45, 46% de la demanda nacional. Entonces, si tú con una devaluación quieres impedir eso, no sé si se va a impedir. Probablemente lo que va a pasar es que el precio de la papa va a subir, nada más. Y vas a mirar acá precios elevados, algunos que les va a convenir incluso importar así, y la elasticidad de reacción, el grado de reacción de productores de papa para aumentar la productividad de la misma papa o aumentar la frontera agrícola, vamos a pensar en papa, no va a ser, yo creo, inmediata. Tú que eres ingeniero agrícola, no sé si tal vez nos puedes ilustrar eso, pero al final de la tarde pienso que las reacciones no son inmediatas, dado que la producción son flujos, ¿no? Hay ciertos periodos desde preparar la tierra, barbecho, la siembra, la cosecha, preparar tierras. Creo que si uno quiere ir en esa línea, tiene que, digamos, tener una planificación previa antes de lanzar la devaluación como tal. No sé Muchísimas si... gracias, licenciado. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos una cuestionante de Alan Ramírez. Vamos a solicitar para reactivar el audio, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Le habla Alan Ramírez de Oruro. Una consulta, más que todo respecto al puerto seco, ¿no? Que nosotros los oreyos aquí lo anhelamos mucho, ¿no? Por el tema de que puede ser un impacto de desarrollo en nuestro departamento. Y a la vez fortalecer el tema del comercio, ¿no? Que el tema de logística nos puede ayudar en bajar los costos respectivos. ¿Qué opinión tiene al respecto usted, licenciado? Esa sería mi pregunta. Bueno, la idea de los puertos secos, tanto de Oruro, el que está en Cobija, tiene aspectos favorables e interesantes, pero debemos ver también que ello va a siempre causar una erosión en los recursos tributarios, ¿no? Por lo que se hace importante evaluar la efectividad realmente del incentivo como tal de Puerto Seco para dinamizar exportaciones y que ello no erosione las arcas del Estado, ¿no? Creo que hay que hacer un balance, mi respuesta no es automática en general, creo que siempre merece un análisis las potencialidades de Puerto Seco que tenga Oruro o cualquier otro lugar para establecer
la viabilidad de aquello. No se puede decir no al puerto seco, o sí directamente. Yo creo que el análisis de los economistas te tienen que balancear entre beneficio y costo. Si eso tiene una irradiación, un spillover grande en productividad, creo que vale la pena, pero eso debemos estar muy seguros, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Vamos a proseguir. Tenemos una pregunta de Edson Choque Sánchez. Pregunta, ¿cómo aplica el marco teórico de ventas comparativas de Ricardo para el caso y si podemos hablar de especialización de algún sector exportador? Bueno, es uno de los modelos más importantes de la economía internacional, las ventajas comparativas, donde, bueno, la idea es de que cada país pueda exportar donde tiene mayor habilidad, no en términos de coste, sino de coste de oportunidad. Concretamente, para que se me entienda, si yo soy bueno resolviendo ejercicios de macroeconomía, digamos, y también typeando mis mismos ejercicios, digamos que soy muy capo en ambas cosas, digamos. Pero hay un coste de, por cada hora de typeo de los ejercicios que he resuelto, me pierdo 3 o 6 ejercicios de macroeconomía que podría hacer en esa hora. Entonces, tal vez tenga que contratar a una secretaria que es más lerda que yo, pero yo gano haciendo los ejercicios. Esa es mi ventaja comparativa, aunque puedo hacerlo todo, tal vez, de manera más barata. Entonces, gano mucho más haciendo ejercicios y ella typeando, digamos, los ejercicios yo que he resuelto. Entonces, eso da la idea de la especialización por coste de oportunidad. Pero viendo, digamos, la teoría de Krugman, que dice, bueno, se pregunta, ¿por qué Estados Unidos, que tiene una ventaja comparativa en producir automóviles, los importa? Porque hay competencia monopolística, o sea, hay diferenciación. La diferenciación te otorga una característica, un espacio, vamos a decir, de características que anclan el monopolio. Por lo tanto, Bolivia tiene variedades de semilla, tiene un cacao fabuloso. Tú sabes que los mejores chocolates del mundo, que están en Suiza y en Bélgica, lo que hacen es importar cacao de Bolivia, no de otra parte. ¿Ah? Ecuador también es un exportador de aquello. ¿Sabes cuánto es la balanza, cuánto exporta de cacao Ecuador y cuánto exporta también Perú? Casi como 800 millones de dólares Ecuador y unos 290 Perú. Entonces, imagínate que si nosotros podemos vender por diferenciación, no por ventaja comparativa, ¿no? Porque por ahí, por ventaja comparativa, sería que mejor lo haga Ecuador y no nosotros. Tenemos que aprovechar la diferenciación en algún aspecto, sea orgánico, calidad del cacao o calidad de la mano de obra. Pienso que la ventaja comparativa es una teoría importante de partida del comercio. Hay los modelos estos de dotación factorial de Hecht-Cherolin, que son todos estos modelos de oferta, pero también hay que ir a los modelos de demanda y está el modelo de Krugman y Hellman, ¿no? Que son... y Melitz es el último que ha hecho un paper fundamental sobre la productividad de las empresas que quieren competir en el mercado interno y externo, por lo que hace importante mirar estas otras teorías y, digamos, no anclarnos en la teoría solamente de la ventaja comparativa, que obviamente es el inicio del estudio de las teorías del comercio. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a otras cuestionantes. Si es que alguien más tuviese alguna cuestionante, puede hacerla por medio del chat o levantar la mano para que se le ceda la palabra.
Bueno, licenciado, creo que no existen más consultas. Estaríamos dando por finalizado el evento. Para esta ocasión voy a cederle la palabra al licenciado Luis Molina. Él es el presidente del Colegio de Economistas de Oruro. Licenciado, por favor, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, Varinia. En principio deseo saludar la presencia del licenciado Marcelo Montenegro. Licenciado, le agradezco muchísimo por estar presente en este seminario virtual. Le agradezco muchísimo por esa apertura que ha tenido con nosotros al momento de poder contactarle, ese gran compromiso que tiene por el ámbito de la formación. Realmente nosotros estamos muy agradecidos. A nombre de la institución que presido, el Colegio de Economistas de Oruro, y también a nombre de la carrera de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pues nosotros realmente estamos muy agradecidos por su presencia y por tan brillante exposición. En ese entendido, licenciado, quiero comprometerle también para que en otra ocasión, ¿no?, podamos desarrollar procesos de vinculación para poder desarrollar, obviamente, este tipo de eventos que es muy importante para nosotros porque nos permite acercarnos un poquitito más a enlazarnos institucionalmente y obviamente como economistas, como ingenieros comerciales, como profesionales formados en el ámbito de las ciencias económicas, pues ya catapultarnos hacia un poco más hacia adelante, que ahora, en la realidad en la cual estamos viviendo, pues va a ser muy importante nuestra participación. Por tanto, es realmente importante vincularnos como instituciones, principalmente ligados a la academia, ¿no? Muchísimas gracias, estimado licenciado, muchísimas gracias a los estudiantes, docentes, colegas, etcétera, por esta participación que han tenido, y bueno, estaríamos dando por finalizado el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. De igual manera, agradecer al licenciado Marcelo por acompañarnos en esta conferencia virtual. De igual manera, felicitarlo por su participación y esperar en un futuro poder contar también con su presencia para los futuros seminarios que se van a organizar. Muchísimas gracias. Estamos dando por concluida la jornada. Tengan muy buenas noches.